¿Se ve, doctor? Excelente. Micrófono de 1 al 10, ¿cómo estamos? Se escucha bien, doctor. 100 puntos, doctor. Muy bien. Es que no puedo hablar muy fuerte, la garganta me molesta. Por eso he cambiado el micrófono. Pero se escucha bien. Si estoy hablando bajo, me levantan la mano para tratar de hablar más fuerte, por favor. Ok. Ahora vamos a hablar de una de las patologías que es de las que no queremos diagnosticar porque tienden a ser gravedad. Quiero que diferencien, queridos amigos, en lo que es el distrés respiratorio de lo que es la insuficiencia respiratoria. Algunos libros lo asocian, pero yo prefiero de que lo separen, porque tú puedes tener un paciente en insuficiencia respiratoria por una causa diferente a la pulmonar. En cambio, el distrés respiratorio tiene una característica específica. También se llama como SDRA. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un pequeño esquema de lo que es el alveolo, lo que tenemos la membrana, donde se produce el intercambio gaseoso, y normalmente un alveolo tiene que estar vacío. En este caso, estamos esquematizando una neumonitis donde se puede ver contenido líquido. Pero el concepto primero que vamos a quedarnos claro es que cuando este órgano que no está funcionando, vamos a entrar en clasificarlo como insuficiencia respiratoria. Fíjense, puede provocar insuficiencia respiratoria, pero estamos hablando del síndrome del distrés respiratorio. Entonces significa que hay otra entidad. Cuando hablamos de este proceso inflamatorio, y lo hemos visto bien en el COVID, ahora lo estamos viendo con el influenza, hay 3 fases que están bien marcadas. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase proliferativa, que es la fase 2, se diferencia de la fase 1 porque aquí hablamos de exudado. Fase 1, exudativo. Esto que le estoy mostrando en el esquema del alveolo, este término vamos recordando lo que aprendimos en semiología de exudado y trasudado. En algún momento lo escucharon cuando estaban aprendiendo semiología respiratoria, cuando se hablaban de crépitos o se hablaba de ausencia por los derrames, ¿sí? Entonces, en esta fase donde hay un proceso inflamatorio, comienza a activarse un contenido que pasa esa membrana alveolar debido a un edema en respuesta a la inflamación leucocitaria que está activándose para defendernos, y esto puede avanzar a la siguiente fase, que es el desarrollo de membranas hialinas o daño alveolar difuso. Este término de membranas hialinas también lo van a ver en pediatría con más detalle, especialmente en el prematuro. Es muy diferente. Entonces, este exudado, este edema alveolar, va a tener, por gravedad, obviamente, en las porciones dependientes, que va a ir a bloquear la entrada y salida de los gases, llevando que esos alveolos se provoquen atelectasia. Por lo tanto, no va a haber el intercambio. Mientras más van aumentando esta área, se van notando que comienza a reducir esa capacidad de insuflación, exuflación o distendibilidad pulmonar. Y comienza a reflejarse en la fisiopatología manifestaciones de una baja oxigenación circulante que se traduce por una hipoxemia. Y como respuesta
el organismo trata de compensar incrementando la frecuencia respiratoria para ir a bloquear esta disnea. Aquí hay algo que quiero que consideren. Esto lo aprendimos con el tema del COVID. Veíamos pacientes con un gran compromiso, pero no tenían esa disnea marcada. Había la taquipnea, pero el paciente era como que le bloquea el sensor de la sensación de falta de aire. Pero sin embargo, el organismo iba sufriendo la falta de oxígeno. Como no hay este intercambio, no hay el ingreso, tampoco hay la salida del dióxido de carbono, lo que nos lleva a una hipercapnia. Esto nos trastorna la parte metabólica, incremento de CO2 en el cuerpo, el pH nos va a llevar a una acidosis, lo cual complica aún más el metabolismo celular, porque ya no solamente estamos hablando de hipoxia, sino estamos hablando también de hipercapnia. Eso hay que notar en los momentos. Esta enfermedad es una enfermedad aguda. Cuando hablamos del síndrome del estrés respiratorio, no estamos hablando de patología crónica, por favor. En esta etapa podemos ver en la radiografía infiltrados de tipo opacidad, es decir, cuando decimos opacidad estamos hablando de esa densidad color agua, ¿sí? Lo blanquito que le decimos, ¿no? Pero también como hay líquido que sale al intersticio, vamos a ver infiltrados intersticiales de manera difusa. Tratar de ver cuál es la enfermedad que está provocando esto no es una sola, ¿sí? Algunos libros la asocian más con el problema de los virus, pero en el concepto de lo que a nosotros nos toca como medicina interna, vamos a ver que son múltiples las posibles causas que estén llevando a esta enfermedad. Este proceso normalmente tiene una fase de una semana y es un inicio agudo de 12 a 36 horas después de haber empezado el proceso inflamatorio. Entonces, fase 1, ¿cuánto tiempo? 7 días. ¿En qué tiempo se activa? De 12 a 36 horas. ¿En quién se activa más o menos rápido? Eso va a depender agente etiológico, nuevamente a nuestros círculos, y a cómo está ese subhuésped. En la fase proliferativa, como pueden ver en el esquema, donde mostramos todo lo que es el proceso inflamatorio, lo que significa nuestras prostaglandinas, ATP, todo lo que aprendiste en fisiopatología, va a durar entre es decir, ya tengo una semana en la primera fase. De mi segunda fase va a durar entre 1 a 2 semanas más, o 3, entonces en total un mes que puedo estar con el proceso inflamatorio. Dependiendo de la gravedad y dependiendo de la respuesta, es posible que tu paciente no vaya a ventilación, que recupere normal, o otros, como hemos visto con el COVID, que terminan con una fibrosis pulmonar dependiente de oxígeno y que no pueden hacer ningún tipo de actividad los pobres, ¿no? Entonces, aquí hay que estar atento donde estamos sospechando de zonas de fibrosis. Generalmente esto lo detectamos con imágenes tomográficas para poder buscar medicamentos alternativos, aunque son un poco caros, pero que van a disminuir el proceso de liberación que lleva a estos fibroblastos a activarse y dar esa fibrosis, ¿sí? Entonces, aquí, el primer criterio que damos es que esta fase proliferativa puede ser que mejore o puede ser que se nos complique. La tercera fase ya se estableció la fibrosis. 3 a 4 semanas pueden recuperar, pero pueden llevar a fibrosis progresiva o pueden llevar, como ven el gráfico, a una recuperación normal
donde se acaba la inflamación, se acaba el exudado, se acaba el trasudado y este alveolo vuelve a la normalidad. Entonces, nosotros tenemos que, cuando estamos con estos tipos de pacientes con clínica de insuficiencia respiratoria, pero por si acaso, la neumonía da insuficiencia respiratoria, pero la neumonía no se llama síndrome de distrés, se llama neumonía. ¿Sí? Eso quiero que tomen en cuenta porque en el examen siempre hago las preguntas para ver si están comprendiendo esta diferencia, porque es importante diferenciarlo hacia el enfoque terapéutico que vamos a hacer. Porque si yo veo un paciente con una neumonía severa que me está haciendo un distrés respiratorio de insuficiencia, obvio que sé que con antibiótico y tal vez un poco corticoide voy a mejorarlo, ¿no? Pero si un paciente que me está haciendo una fibrosis, no va a ser con antibiótico. Hay que tratar de bloquear ese proceso inflamatorio. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Queda claro estos conceptos? Bien. Doctor, una consulta. Por favor. En el inicio de la fase, ¿puede ocurrir también una alcalosis respiratoria por el aumento de la respiración por la taquipnea? ¿O va directo a la acidosis? Eso lo vamos a ver enseguida en la fisiopatología. Mira, pero para que comprendas un poquito. Si ya tienes un paciente que no está oxigenando apropiadamente, no hay el intercambio gaseoso apropiado, el paciente, por más que incremente su frecuencia respiratoria, si no tiene la capacidad de meter oxígeno, tampoco va a tener la capacidad de perderlo el CO2. Por lo tanto, es poco probable, si desde el punto de vista fisiopatológico, te desarrolle una alcalosis, porque no lo puede eliminar. Él está tratando de compensar, aumentando la frecuencia respiratoria para tratar de mantener un mayor volumen de oxígeno circulante, los tiempos de la relación y expiración. Entonces, no es lo mismo que el paciente que hiperventila. Pero lo vamos a ver enseguida entendiendo la fisiopatología, ¿ya? Sí, por favor. Dígame. Doctor, para quedar en claro, la fase exudativa, o sea, la primera fase es un inicio de 7 semanas, de 7 días, una semana, ¿no ves? El tiempo de duración, no del inicio. El inicio lo tenemos en horas, ¿no ves? De 12 a 36. El inicio del proceso inflamatorio. Sí. Pero el tiempo de esa fase, una semana como promedio. Ah, ya, está bien. Y de la segunda fase, usted dijo 7 a 21 días. En total sería un mes, ¿no ves? No, pues 21 días son 3 semanas, ¿no ves? Ahora, si vas a sumar... Fase 1. Por eso se te decía, si le vas a sumar la fase 1, sí. Pero si estamos hablando solo de la fase 2, comienzas a contar una semana después de la otra. Porque no significa que sí o sí tienes que durar 1 o 3 semanas. Dependiendo de la causa, dependiendo de la respuesta de tu cuerpo, puede ser que bloquee y la fase segunda sea cortita y la tercera casi nada y vuelve a la normalidad. Por eso es que depende de cuál es la causa. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, por favor. Doctor, una consulta en cuestión de este síndrome de distrés respiratorio, ¿lo podemos relacionar con el síndrome inflamatorio sistémico, el SIRS? Dependiendo si estás hablando de una sepsis, un choque séptico, por supuesto, hay una inflamación generalizada, ¿no? En todo el órgano. Entonces va a depender de qué momento, porque el proceso inflamatorio sistémico ya es un avance más de la severidad del proceso inflamatorio, ¿no? Y es a la que menos queremos llegar, independiente de la causa. Por ejemplo, para que veas algo que va afuera, estos jóvenes que vienen de la parte de Potosí, zonas rurales, que tienen la acné propia de la juventud, llegan acá, trabajan las uñas un poco sucias, se sacan un granito y de pronto terminan con una reacción inflamatoria, con absceso, y que desde ahí cuando acordás están con meningitis y todo ese proceso, ¿no?
El martes, el sábado voy a mostrarles una chica de 14 años que nos llegó anoche. Bueno, no salgamos del esquema. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, cuando englobamos al síndrome de distrés respiratorio, que no es lo mismo que insuficiencia respiratoria, pero que puede llevar el distrés a insuficiencia, generalmente el 80% está relacionado con la sepsis, que puede ser por una neumonía, o que puede ser por un trauma, o que puede ser en los politrafundidos. Después de 3 transfusiones hay que tener esa precaución siempre, ¿no es? O bien la broncoaspiración en pacientes que tienen alterado el reflejo de deglución, o en pacientes con sobredosis de medicamentos, especialmente las que tienen efecto neurotropa, ¿no? Esto va a depender de la predisposición del huésped para desarrollar siempre cuando estemos hablando de procesos infecciosos, porque un traumatismo depende de la severidad. No es lo mismo una patadita jugando fútbol que venga y te atropelle un micro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de lesión tenemos en el cuerpo? Entonces, aquí siempre relacionamos las características del huésped. Vamos a tomar como ejemplo los procesos que estamos ahora de moda y que fue lo primero que nos alertó a los médicos cuando empezaron a hablar antes de una posible pandemia, que solo llegamos a la etapa 5, que era cuando estaban hablando de la influenza. Probablemente no se recuerden ustedes, pero era una etapa de psicosis que en la China, que tiene mayor población y que por allá eran las tasas, se acabaron los barbijos, que tuvieron que usar los corpiños como barbijos para tratar de controlar. Era más psicosis porque un corpiño no tiene las características de filtro para poder bloquear la entrada de los virus. Por eso cuando estamos en la práctica les digo, por favor, no quiero el K95, quiero el N95, el nanómero de 95 partículas que son filtradas, ¿no? Entonces, en esta etapa de la influenza fue la primera alerta que tuvimos acá en Santa Cruz, al menos, no solo en Santa Cruz, a nivel global, sobre la severidad. Si ustedes buscan, solo que ya no se le da mucha publicidad, la gripe mata tantas personas, pero como ya estamos acostumbrados que las personas mayores, los desnutridos, los niñitos, grupos etarios, se pueden morir hasta por gripe, pues es una estadística más. Pero en su momento esta estadística se subió más debido a la presencia de esta reacción inflamatoria que provoca una neumonitis, primero focalizada y luego de manera severa, muy parecida a la del COVID. Pero no llegamos a los niveles tan elevados como con el COVID, porque como les digo, en la escala a nivel global de epidemias, una cosa es epidemia, otra cosa es endemia, otra cosa es pandemia, en esta época de influenza solo llegamos a nivel 5. Con el COVID llegamos al tope, nivel 6. Por eso fue que hubo una cuarentena global a nivel mundial, ¿no? Entonces, con esto se empezaron a estudiar con más detalles los virus. Siempre se lo has estudiado, ¿no? Porque, bueno, se esperaba de que como hay una barrera natural, pero de pronto empezaron a haber mutaciones de virus que se supone que están más en animales que en humanos, y que ese salto es que empezó a llamar la atención y viene la sospecha de que pueden haber sido cambios realizados en laboratorios, ¿no? Hablando un poquito de los detalles de la influenza, desde el punto del virus, el cual es también un coronavirus del tipo A y hay el tipo B, vamos a ver que tenemos dos proteínas que nos hacen identificar, que es las abreviaciones de H con N. Hoy tenemos variante H1N3, H3N5, porque la mutación que está habiendo es bastante alta. Y lo más grave es que las vacunas que nos colocamos apenas nos cubren un año. De ahí tenemos que vacunarnos, siempre y cuando tengamos la suerte de que la vacuna
cura la cepa que nos estamos poniendo, ¿sí? Entonces, esto un poquito de datos para que conozcan cuando estaba el tema de la Organización Mundial haciendo tanta publicidad, alertándonos, y de ahí ya nos llegó lo que ya ustedes conocen, ¿no? Entonces, la H que significa suemanutinina y la N la neurodominasa, son los antígenos o proteínas que envuelven al virus. Y de ahí podemos ir reconociendo sus diferentes cepas, con los cuales se han ido detectando que hay mutaciones. Algunas mutaciones simples que pasa desapercibido, en cambio hay otras mutaciones que terminan en terapia intensiva si es que no es más allá, ¿no? Y esto va a depender mucho de qué tan buena sea la defensa de un cuerpo. Recordando un poquito lo que aprendieron en bacteriología, la forma de los virus, los coronavirus obedecen su nombre porque tienen esta característica de tipo de corona radiada. Entonces, desde el punto de vista de la familia, corresponden a los Orthomyxoviridae, y de los que estamos hablando, especialmente los que nos vamos a enfocar más en el tema de la influenza, son del grupo de los coronavirus. Por eso es el COVID, coronavirus. Y en esto tenemos tres tipos cuando hablamos de la influenza. La influenza A, tipo B y tipo C. Por eso cuando pedimos las pruebas, Habana, basta. Cuando pedimos las pruebas, generalmente nos sale el resultado positivo para tal o negativo para cual, y te da su variante. Entonces esa variante nos permite ir determinando de dónde proviene, ¿no? Y fíjense lo que les decía, el tamaño N95, que queremos un barbijo que permita que una molécula de 90 milímetros a más no pase, pero tengo alguna un poquito más pequeñita, por suerte no son tantos, pero puede. Por eso es que cuando hacemos la práctica, les pido que metan aire y boten aire. Si el barbijo no se mueve cuando respiro, significa que está perdiendo aire, no está cumpliendo. Hacemos la prueba inclusive de la glucosa o a un aroma ponemos cerca, no lo tienes que sentir. Si lo sientes, es que tu barbijo está mal puesto. Y siempre les recomiendo que no lo guarden en como lo guardan la mayoría, amontonadito en la mochila, porque se deforma y al deformarse, obviamente pierde su capacidad. Y lo otro, que hay que guardarlo en su bolsita para que no se pierda su capacidad de porosidad. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la novedad de la influenza para cultura, esto empezó todo el drama el 2009, el primer susto. ¿Cuándo fue el COVID? 2019, ¿no? Entonces han pasado 20 años de ese susto de la población, aunque si ustedes miran la historia, no es. Hemos tenido epidemias donde han muerto millones de personas y esto del barbijo no es novedad. Ya en los libros de historia ustedes pueden ver cómo nos ha arrasado, ¿no? Esto se detectó los primeros casos en Estados Unidos, supuestamente que fue importado. Siempre les pongo inglés para molestarlos un poquito, que aunque sea de Duolingo, y ahora hay unas nuevas aplicaciones más prácticas de IA que te permiten charlar. Entonces, el que me diga que no puede aprender inglés porque no tiene las condiciones, porque el CESO lo tienen, si no, no estarían en este curso. La capacidad la tienen, lo que tienen es organizar. Entonces, así como en el 2009 empezamos la influenza, pero hoy la tasa de influenza ya es epidémica, se convirtió en endémico. Ya tenemos influenza todo el año, pero en las épocas de verano e invierno es donde hay mayores tasas. Por eso es que tenemos un plan de prevención, solamente que para este año en nuestro país no sé qué ha pasado con el tema de las vacunas, que ya antes de que llegue invierno estamos vacunando a nuestra población vulnerable, quienes son los niños, los ancianos
y las personas que tienen comorbilidad. ¿Y quiénes más entran en este grupo? El sector salud. Ustedes, estudiantes de medicina, tienen que tener sí o sí su vacuna. Eso es una de las normas que nos piden, pero ¿cómo les voy a exigir si no hay donde vacunarse, no? Pero ya van a ver cuando al año su internado, tenés que tener tus vacunas de hepatitis, de influenza, de COVID, si querés anotarte al internado. Habana. Entonces, veamos ahora el COVID. Dejamos un ladito a su primo hermano, que es la influenza. Veamos lo del COVID. Ya 30 serotipos en ese momento. Ahorita hay un poco más por las mutaciones. Y había un artículo que estuve leyendo recientemente en que sí o sí, ¿se acuerdan que decían que en China, el laboratorio de Wuhan, salía como rumores? Pareciera decir que ahora, con las investigaciones y las pruebas moleculares que han estado haciendo seguimiento, confirman de que fue hecho en un laboratorio. Al menos estos nuevos estudios que se están publicando nos están mostrando eso. Y al ser, ¿por qué es lo que hace sospechar? ¿Cómo puede mutar tan rápido? ¿Cómo un virus de un animal puede pasar a un humano tan rápido? Esto en la naturaleza, para romper esas cadenas, pasan pues años, no es de un día para otro. Las mutaciones tampoco son de un día para otro, entonces no hay duda de que el laboratorio tiene algo que ver. Entonces, este virus, gracias a su glucoproteína, podemos tratar de ubicar el tipo de cepa, ¿no? Tenemos glucoproteína E1, E2, E3. Esto, como cultura general, es bueno que lo aprendamos, pero en bacteriología ya le han preguntado. No les voy a preguntar mucho detalle de la característica del virus porque se supone que eso ya lo saben. Solo les hago recuerdo, pero es importante recordarlo para cuando nos toca hacer su diagnóstico. Entonces, aquí vemos un poquito de lo que significa la fisiopatología, cómo estamos en contacto con el virus, dependiendo de la cantidad de virus que estemos alcanzando, más las características de tu cuerpo para poder defenderse. Hay el contacto, la espina. Spike es la espina, proteína tipo espina, se viene, se une con nuestro antígeno, ingresa, se replica y comienza a liberar. Todo un proceso inflamatorio que inclusive sorprende porque comenzaron a verse pacientes que fallecían, pero no por una insuficiencia respiratoria propia, sino por trombosis. Entonces se vio que también. Y luego hemos aprendido, después de 2 años de ver tantos pacientes con virus, que ya no solamente hablamos de la afectación a nivel de los neumocitos. De pronto hemos tenido pacientes que en su vida hay diabetes en su familia y de pronto están debutando con diabetes, con lesiones de páncreas, lesiones endocrinas y otros casos de neurológicos, ¿no? Entonces, la parte pulmonar. Tengo un caso ahí, no quiero acordarme porque lamentablemente, aunque soy médico, se supone que debo tener el control, pero no puedo porque lo primero que se me viene es ver a mi mamá, verme a mí, mi familia, entonces. Pero la grabé a mi mamá para mostrar que como su saturación estaba en 99 y sin embargo el estado general de ella era como si no. Mejor cambiemos el tema, lo van a leer de otra manera. Ok, vamos.
Ok, disculpen. Entonces, cuando recordamos un poquito de lo que es este agente etiológico, lo más importante que tenemos que tratar de aprender son las variables de acuerdo a su proteína para poder identificar de qué zona están viniendo. Hoy, con la tecnología que tenemos de PCR, que son las pruebas en reacción de cadena de polimerasa, es como un detector exacto del tipo de virus y podemos ubicar de dónde lo tenemos, ¿no? Entonces, hay variables, tenemos, dependiendo del lugar, antes decíamos del Medio Oriente, pero ahora con el tema del comercio, ahora estás aquí, mañana estás en la China y la otra semana estás aquí. Entonces, de pronto ya no es como antes, porque se tardaba mucho en viajar de un lado a otro. Hoy, de pronto, esta cepa no la tengo aquí. ¿Por qué está apareciendo? Empezás a averiguar. Y se recuerdan ustedes que siempre las primeras pesquisas que habían era preguntar si había viajado, si había tenido contacto, porque esto venía de afuera, ¿no? No era local. Y eso nos muestra la capacidad de replicación que tiene este virus. Y si mostramos como ejemplo estas dos epidemias más comunes, la del síndrome respiratorio del Medio Oriente, con el del agudo severo por COVID, fíjense, se identificó en 2003, en 2002, 2003, de pronto empezaron humanos infectados. Ah, es porque los chinos comen murciélagos. Podría ser, pero comer no, ¿por qué? Algo pasó. Entonces ya lo vienen detectando. Pero ya el 2019, ahí empezó a cambiarse. Hubo un caso llamativo el 2003, pero apenas 650 no es nada para una población de millones de habitantes como es la China, pero ya alertó la búsqueda de posible causa que era el murciélago. Como acá en Medio Oriente, la relación con los dromedarios. Entonces, de pronto, ok, esta transmisión de animales a humanos, se comienza a ver que tenemos por vía aérea contactos con secreciones, contactos con fomites o cosas no identificadas. Por eso es que poníamos alcohol en todo, ¿no? Si tocó a alguien, yo le pongo alcohol por si acaso. Y miren la capacidad que tiene este virus, el coronavirus, y es muy serio. La influenza no se está quedando atrás. Si ustedes se fijan, tenemos casi 60 estudiantes en la sala y 22 personas levantaron la mano. Si esto lo polarizás, de pronto vas a ver que tu tasa es alta. Y no todos ustedes han declarado, no todos han hecho la prueba, por lo tanto, sale desapercibido para la comunidad científica, porque los datos solo reflejan aquellos que se han hecho la prueba, ¿no? Pero si les pregunto cuántos de ustedes se hicieron la prueba, probablemente la cantidad van a ser pocos. Yo, por ejemplo, no me hice la prueba. Aquí voy a esperar 2 días que me salga el resultado, si ya yo sé que puede ser, y empiezo mi tratamiento en base a la clínica. Entonces, esta capacidad del coronavirus, compárenlo como, ¿qué es measles? Sarampión, ¿no? 12 a 18 personas se pueden contagiar de uno, igual que las paperas, más abajo de 4 a 7, pero aislamos a los niños, ¿no? La influencia de 1 a 4. Por eso les dije, levanten la mano, ¿cuántos en la familia hay? Van a ver que esta tasa está más altita de 1 a 4, que con los cambios que están habiendo. Y esta del ébola, que asusta porque es bastante letal, pero no tiene esa capacidad de mutación y de transmisión como es el tema del COVID. Entonces, si a eso lo polarizamos, por eso es que nosotros tenemos que estar alerta. ¿Cuál es la mejor manera? Lo que ha hecho la universidad. Aislamiento. Evitar exponer a población. Aulas de 100 estudiantes sin ventanas, sin filtros apropiados, con aire acondicionado que está reciclando, pues es una facilidad de contagiarse, ¿no? Entonces, creo que veía un artículo que reclamaban la medida de nuestro colega, el doctor Reinerio Vargas. Pero claro, el que no es médico, seguro que va a opinar de cualquier cosa, pero el que es médico sabe
Pero dirá, la población de la universidad es paciente joven, aguantan. Ok, ellos aguantan, pero ¿qué pasa con sus familiares que tienen fragilidad? El abuelito en la casa, el hermanito que tiene un problemita. Entonces, no tiene sentido exponerlos y lo único que tenemos que hacer es romper esa barrera. Entonces, hay libros, artículos que asustan, que dicen, bueno, también hay las teorías conspirativas, que una cosa es por vender vacunas, etcétera, ¿no? Pero lo que sí se está viendo es que el COVID lo vamos a tener igual que la influenza siempre. Entonces, por eso que el protocolo ahora, cuando nos llega un paciente, todo paciente con insuficiencia respiratoria, no estoy hablando de distrés respiratorio, estoy hablando de insuficiencia, que eso es el clínico básico, que es dinea, cianosis, taquimia, eso es insuficiencia respiratoria. Y si eso está con fiebre, automáticamente le agrego al menos oseltamivir, pensando en influenza. El COVID, si me sale positivo para COVID, no tiene sentido darle oseltamivir, porque no le hace nada. Si vieran lo que hemos peleado tratando de encontrar un tratamiento apropiado para COVID, que hasta ahora no tenemos la fórmula mágica. Algunos pacientes usamos monoclonales, otros transfusión de plasma autoinmune, otros mopenavirus, la cantidad que hemos probado. Y no se tiene, ¿no? Entonces, recuerden, esto todo médico lo tiene que saber. Estos conceptos no son nuevos, ya ustedes los aprendieron, simplemente les hago un poco recuerdo, porque es importante, teniendo claro esos conceptos, sabemos que el mejor tratamiento para un paciente con una enfermedad respiratoria contagiosa, independiente de cuál, es cortar la cadena. ¿Se acuerdan lo que hablamos de tuberculosis también? Basta que tengamos un sintomático respiratorio para empezar a buscar más, ¿no? Entonces, si nosotros sospecho mi paciente con influenza, aislamiento, ¿sí? Busco cómo están sus contactos para tratar de bloquear ese contagio. Y siempre las medidas globales, ¿no? Lavado frecuente, el barbijo. Nosotros para atender paciente parecía un sauna, porque teníamos que ponernos esa como overol, pero un overol que no transpira, pues, ¿no? Entonces, te deshidrataba más que un conductor de Fórmula 1, porque tenías que estar ahí masajeando, intubando, buceando, y ya van a ver. Vamos a hacer una prueba a propósito. Voy a preparar unos materiales para que aprendamos. Como esto no se va y en cualquier momento les va a tocar, ¿han practicado de cómo usar la medida de bioseguridad? Probable no. Vamos a buscar. Tengo algunos overoles ahí que puedo darme el gusto de usarlo para desechar. Y ahí van a notar lo difícil que es ser médico cuando estamos atendiendo a un paciente de esta gravedad. Después ya le hemos perdido el miedo. Yo veo en el hospital COVID positivo, hasta sin barbijo. Uno dice, pero si su vacuna, que no se quema acá. Y de ahí le vas haciendo el seguimiento a esa enfermera, a ese médico que estuvo así sin la protección y no se enfermó. Bueno, entonces uno dice, estamos llegando a lo que dicen los libros, la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, por suerte, aparecieron las vacunas. Este tema de las vacunas deja que hablar también, porque aquí están apareciendo estudios que como son vacunas y que en sí dicen que no son vacunas, porque lo que es vacuna es cuando utiliza un virus atenuado. En cambio, en las vacunas nuevas, que son modificadas tipo ARN, ya no se utiliza el virus, ¿no? Sino son modificaciones de parte de su material genético. Entonces, de ahí empiezan, ¿no? Que nos está provocando daño. Ayer veía un aviso, murió un futbolista de 28 años, paro cardíaco, y se sospecha que puede haber sido por la vacuna. Sí, si miramos los detalles de los riesgos que pueden dar las vacunas, por supuesto. Pero lo que no hay duda, queridos futuros colegas, es que las vacunas curan, o por lo menos previenen. La mejor prueba para los antivacunas es el tema de la viruela. De que hay la vacuna de la viruela, ya ustedes no ven esa gente con viruela.
o ya no ven en la calle a alguna persona con dificultad para caminar porque no desarrolló parte del cuerpo debido a una poliomielitis. Ok, con esa vacuna, pero el temor ahora, y que no quiero asegurar ni desmentir qué tan riesgoso son este nuevo esquema de vacuna, porque dejan mucho que hablar, pero también es muy pronto como para decir realmente no tiene riesgo, que es solamente RNA. Mientras no se modifique el DNA, no tiene riesgo. ¿Para qué? Hay de todo. Lo dejo para un trabajo de investigación, también para la feria, si quieren, está bonito ese. Ya han pasado 2 años. Veamos qué está pasando con el tema de las vacunas, qué novedades hay, debemos ir vacunando o no. Y vamos a ver que comenzamos a mezclar las vacunas en nuestro cuerpo. Primero, todos querían la Pfizer, porque la Pfizer era la nueva, no es virus, son las. Después estaba la Johnson, vacuna, no, mejor la rusa. Bueno, al final el gobierno compraba la que podía, o la que le vendían, porque hubo un momento que no era quien pueda comprar, sino a quién le vendían, quiénes eran las poblaciones de prioridad para esos países que tenían las vacunas, ¿no? Entonces, fíjense que el 2020, estamos hablando apenas 4 años, avanzó el primer estudio fase 1. Está bien. Hoy estamos en 2024 y podemos ver, veamos artículos que dicen sobre los tipos de vacunas y te vas a sorprender cuando te dicen, ok, la vacuna que te pusiste ya no te cubre, tienes que vacunarte de nuevo. ¿Por qué? Porque la vacuna que te pusiste solo cubría para este tipo de cepa. Hoy tenés otra cepa y esa no te cubre. Entonces, aún tenemos que ver. Pero lo más triste es que la Pfizer, que se supone que es de Estados Unidos, está con un tremendo escándalo sobre un tema de sus vacunas. Después el tema de que nos están metiendo grafeno, que no sé qué, acá, no es mentira, tiene cierto contenido. ¿Qué daño hace? No lo sabemos, lo vamos a averiguar. Pero como médicos tenemos que seguir recomendando, jóvenes, vacúnense, vaya al hospital, tenemos que vacunarnos, a su paciente hay que vacunar. Pero hay gente que no quiere vacunar si no se enfermó. Yo me imagino que ustedes conocen a alguna persona que rechazaba las vacunas y nunca se enfermó. Es más, su suero de los que no han tenido vacuna tiene un precio. Les compran suero y buscan porque se supone que no tenés ese riesgo que puedes transmitir. ¿Sí? Ok. No especulemos más con las vacunas, pero es necesario comentar. Pero como condición, que las vacunas sirven. ¿Que tienen riesgo? Sí, tienen riesgo, pero bajo, 1 en 10.000. No es nada que haga un problema de una neuropatía, de una encefalitis. Ok, todo tiene un riesgo, ¿no? Pero vale la pena si vas a prevenir. Entonces, cuando vemos influenza o vemos COVID, vamos a ver que comienza a replicarse a nivel del alveolo, a nivel del neumocito 2, y donde tiene una relación muy interesante con el receptor de la enzima convertidora angiotensina tipo 2. Aquí comienza a conocerse un poquito más su mecanismo. Comienza a replicarse y la respuesta varía. Normalmente tenés un paciente con sospecha de COVID, no le podías hacer las pruebas porque el tiempo de incubación tenías que esperar que pasen los 5 días del contacto para recién. Y muchas veces, antes de que salga el resultado serológico, la tomografía ya la veíamos con su infiltrado. Por eso es que hemos irradiado mucha gente haciendo tomografía. Fue un negocio para los tomógrafos, fue un mercado fácil, pero lo detectábamos de manera temprana. Y uno decía, ¿para qué? Si igual no hay cura. No, para saber si va a tener ventilador, va a usar, etcétera, etcétera. Entonces, al ver esta liberación y producción de anticuerpos, la respuesta inmunológica en ocasiones puede ser excesiva y nos da un mayor daño tisular que la reacción propia del virus en la forma de defenderse. Entonces, los síntomas, tanto de la influenza como del COVID,
¿Cómo diferenciar una influenza de un COVID? No es tan fácil. Dependiendo del grupo etario, vas a ver que la influenza puede darte fiebre, ok. ¿Cuál es la influenza? ¿A la A o la B? ¿Cuál da más fiebre? Y ustedes investiguen, porque no es lo mismo agarrar del libro. Ok, miremos, ya tenemos un mercado bonito, digo mercado en el sentido de muestra, y tenemos el 30% del curso. Preguntemos, oye, vos te enfermaste de gripe, ¿qué sentías? Ay, ¿tenías fiebre? No, tanto no tenían fiebre. ¿Te hiciste la prueba? No te hiciste la prueba. Sí, me salió influenza A, me salió B. O sea, miremos. Y vamos a ver que la fiebre alta en el COVID es más latente y cuando llega la etapa de fiebre es la que menos quería. Porque este proceso, para que se entienda un poquito, decíamos, paciente que llega a los días 14, paciente que sobrevive. Porque el proceso inflamatorio de la primera semana, la cascada de liberación, en la primera semana, incubación, malestar, mialgia, pasa la segunda semana, ok, mialgia, cefalea, ahí comienza el cansancio de la debilidad y no está con mucha relación con la taquipnea. Entonces, es más leve la influenza, pero es más leve si tenés una persona inmunocompetente. Si tenés una persona inmunodeprimida, esa simple influenza que a vos no te hace nada con un paracetamol y un vaso de agua, está chalinga el otro día jugando pelota, a un abuelito no, o a un paciente con comorbilidad no. Entonces, en general, en la influenza hay más rinorrea. La tos al comienzo es seca. En el COVID, algo que llamaba la atención era que no era tos productiva. No había flema, no había expectoración. La tos era escasa. Por más que haya ese componente, como vamos a ver, o como ya vimos en la radiografía, y tienen ahí su atlas que le he puesto en su material para que vean las diferentes etapas, ¿no? Entonces, la influenza comúnmente la diagnosticamos como gripe, ¿sí? Pero ojo, cuidado, que eso que estás pensando que sea gripe, si ves que en las 48 horas o 72 horas empeoró su fiebre, empeoró su taquipnea y su disnea, sospechar que puedas tener una influenza o un COVID. Entonces, mejor hacerle prueba. Me dijo que sospechar. Toda persona inmunodeprimida que está con una simplecita gripe, le hago prueba. Para influenza tipo A, tipo B, le hago prueba de COVID más. Cualquiera de las dos. Dicen que no pueden haber los dos al mismo tiempo. Se han visto casos que sí. Entonces, hay que tomar en cuenta que en ocasiones, fíjense, hay un 25% de pacientes que pueden tener vómito. No es ese vómito de los niños por la tos, ¿no? Porque al niño de tanto toser se le activa el reflejo de oxígeno, le activa el reflejo del vómito, porque son cerquitas, ¿no? Y vas a tener un grupo de 25% que tiene diarrea. Esto llama la atención más en los COVID, ¿sí? Y tiene una tasa mayor que la gripe, flu es gripe, sazonal significa estacionaria. Estamos hablando de estación invierno, estación verano, ¿no? Entonces, fiebre, tos, molestia en la garganta, congestión de la nariz, rinorrea, dolor de cuerpo, cefalea, escalofrío, fatiga. Entonces, en la primera etapa todo se parece, pero si va aumentando hay que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, lo más importante es que recordemos que sí o sí el mecanismo de transmisión es por vía aérea. Pero doctor, si me toco la boca, claro, estás llevando virus. Estás llevando virus. Le diste la mano a alguien, agarraste el micro, agarraste el cuaderno, la puerta, y luego te agarraste. Por eso es que sí o sí andamos con nuestro alcohol. Y recomiendo que cuando vamos al hospital volvamos a nuestro alcoholcito en las manos para protegernos, porque a veces por los nervios nos olvidamos hasta de lavarnos las manos a pesar que está el lavamanos ahí. Entonces, para no olvidarnos vamos a estar usando alcoholcito, ¿sí? Entonces,
Cuando estamos hablando de distrés respiratorio, ya no estoy hablando solo de la gripe, por favor. Estoy hablando de donde acompaña signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. Es decir, taquipnea, cianosis, disnea. Esos tres son clave. ¿De acuerdo? Entonces, la disnea generalmente es súbito. El paciente estaba con todo lo que hablamos de resfrío, de gripe, de pronto le falta aire. No, yo me alerto más. Si a esto que estamos hablando de características de insuficiencia, hay problema ya a nivel mental por la mala oxigenación y por la hipercapnia, ya no tengo duda de decir que se trata de un distrés respiratorio agudo. ¿Sí? Entonces, si está mi sospecha, al menos una radiografía. Pero la radiografía depende de la calidad del equipo. Mejor si tengo un inmunodeprimido, paso con la radiografía y mejor me voy a la tomografía. Al menos saturación de oxígeno. Para tener criterio de distrés respiratorio, ya tengo que tener criterio de PAFI por debajo de 200. ¿Qué es la PAFI? Ya lo hemos hablado en clase en varias oportunidades, que es la fracción de la relación entre la fracción inspirada de oxígeno y la saturación en sangre. Si no tengo la gasometría, ok, por lo menos hago una relación con la pulsoximetría. ¿Sí? Si puedo hacer una medición de la presión auricular izquierda, no siempre se puede con catéter Swan-Ganz, pero a veces el paciente está en terapia y sí lo podemos hacer. Y siempre que sospecho, vuelvo a recomendar, por favor, no solamente influenza A y B, también voy a pedir COVID. Para COVID puedo pedir antígeno, demora más. Si quiero temprano, no pido antígeno, porque para que haya antígeno ya tienen que estar habiendo la liberación de anticuerpos, entonces tengo que esperar más de 7 días que el paciente esté con ese problema. En cambio, si le pido una prueba de PCR, eso es más rápido. Entonces, dependiendo del tiempo, si tienes un paciente en una etapa temprana, que estamos en la fase 1 y sospecho que hay un virus de por medio de un COVID, no pido antígeno, me voy a la PCR, por favor. El antígeno es a partir de la segunda semana. ¿Sí? El antígeno es una prueba económica, es más barata que la PCR, porque el equipo es diferente, ¿no? Y podemos también hacer presencia de antígeno en la sangre, va a depender, pero lo importante es sospecharlo. Y hasta que te lleguen tus resultados, tratarlo como si fuera influenza. ¿Qué tenemos que darle cuando es influenza, hemos dicho? ¿No estaban atentos? Oseltamivir. Oseltamivir. Exacto, oseltamivir tenemos que hacer, ¿no? Esa radiografía, cuando yo veo a un paciente con esa imagen, no necesito saber que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Es obvio. El 80 al 90% de sus pulmones están comprometidos. Pero esta cantidad de exudados, ¿será que puedo saber que es influenza o que es COVID? Muy difícil. Porque ambas me pueden dar lo mismo. Pero también hay otras enfermedades tóxicas que me van a dar este tipo de patrón. Entonces hay que pensar siempre en los diagnósticos diferenciales. Aquí uno dice, no, parece un edema agudo de pulmón. Pero el edema agudo de pulmón es más de zona de patrón circulatorio aumentado. Aquí vemos intersticio, vemos alveolo, vemos el signo de la silueta, área de condensación con broncograma. No es. ¿Será un síndrome tóxico pulmonar? ¿Será un síndrome reno o hepato pulmonar? Entonces, la clínica nos va a decir. Pero la tomografía nos da un patrón más fácil de reconocer. Sí puede orientarme si se trata de problema viral, puedo
La influenza y el COVID son similares, muy parecidas, dependiendo de la etapa, pero un problema bacteriano con seguridad. Y el patrón habitual en la tomografía es lo que hemos hablado, en vidrio esmerilado. No le hago énfasis porque hemos hablado toda una semana de tomografía y hemos mostrado. De todas maneras, el que quiera repasar un poquito, tienen en su material de consulta un atlas de más de 500 imágenes de tomografía y radiografía, solo de lo que hemos aprendido de COVID. El famoso vidrio esmerilado. Entonces, en base a mi clínica, una cosa es diagnosticar una gripe, una influenza, otra cosa es un distrés respiratorio y otra cosa es la insuficiencia respiratoria. Quiero que se les quede claro, ¿sí? Entonces, cuando hay una lesión pulmonar aguda y una PAFI que esté por encima de 300, cuidado que sea algo leve, pero estemos alerta. Si es un inmunocompetente o es un inmunodeprimido, esta PAFI que todavía es aguantable. A ver, ¿cuánto sería una de 300? PaO2, presión arterial de oxígeno en sangre. Agarren un papel y anoten. Digamos que me sale 85. Y le estoy dando 5 litros de oxígeno. Entonces, 85 dividido entre 5 sobre 100. Me va a salir una PAFI bonita. PAFI por debajo de 200, ya es distrés respiratorio, ya es insuficiencia, ya implica que tenés que llevarlo a terapia intensiva para ponerle un ventilador. Entonces, cuando es gripe, cuando tenés la seguridad que es un síndrome gripal, el tratamiento sintomático. ¿Cuál es el tratamiento sintomático? Primero, estate seguro que por lo menos tienes moco. Si no hay rinorrea, las primeras horas, también un dengue te puede dar parecido. Malestar, hasta diarrea. Y ahí no puedo darle un AINE, ¿no? Por el riesgo de la plaquetopenia. Entonces tengo que estar seguro. Normalmente para un cuadro gripal corriente estacional, pues lo primero que hidratación y reposo. Si está muy congestivo, con mucho moquito, ok, le damos un antigripal, cualquiera. Aquí una recomendación. ¿Cuál antigripal voy a utilizar? ¿El que tiene clorfenidamina, el que tiene difenhidramina, el que tiene los dos, el que viene con paracetamol, el que viene con ibuprofeno? Aquí va a ser, da lo mismo. Son 3 días de tratamiento, pero aquí tenés que tener precaución si tu paciente no tiene riesgo de gastritis. Y ojo, anótenlo por favor, con mayúsculas, porque les voy a preguntar y también les van a preguntar con ustedes en urología. Evitar este tipo de descongestionantes en pacientes con hiperplasia de próstata, porque tienden a hacer globo vesical, aumenta el espasmo del esfínter y ya les cuesta orinar. Ya tenés otro problema más. Ya no es solamente su tos, su mosquera, su fiebre, su malestar, ahora está con globo vesical. Entonces, tengo pacientes que me vienen al consultorio porque el médico se olvidó de preguntarle, y no necesitas preguntarle, basta que tengas más de 50 años en varón, para preguntarle cuántas veces se levanta a orinar de noche. Ok, entonces, trata de no darle descongestionante, que use pañuelo, que use líquidos bastante, hidratación. Si está tosiendo, ok, dale un detromectorfano solamente. Ahora, si tiene expectoración, ya no, le das un poco de guayacolato o un abrilar. Entonces, dependiendo de qué tan molesta sea la manifestación, si hay más tos, la tos mientras no tenga expectoración la puedo sedar. El tema es si hay expectoración, la tos la necesito para que saquen esas secreciones mucosas, porque si no la saca, ¿qué va a ocurrir? Pregunto en examen, ¿qué pasa con un paciente que no usa un fluidificante apropiado? Tapones de moco. ¿A qué lleva los tapones de moco? A telectasia. Lo que antes era solo una gripecita, ahora se te convierte en una neumonía porque esa telectasia sirvió de medio cultivo. Entonces, hay que tener esa precaución con los antigripales. Y al paciente joven, dale el que querrá. Ahora, si lo ves que está con mucha fiebre y pensás que sea más del tipo de influenza tipo A,
o B, tenés que diferenciar. Entonces, ahí utilizamos antigripal que tenga antiviral. No quiero hacerle propaganda, pero son muy pocos. El más común y el que se acaba rápido en esta época es el antifludes, porque trae amantadina, trae tu clorfeniramina y trae su paracetamol. Entonces, le das sobre la base eso. Si las molestias son muy fuertes, entonces le agregas un ibuprofeno. Si la fiebre, le agregas más paracetamol. Entonces, el descongestionante es la clorfeniramina, difenhidramina, es simplemente para disminuirle los mocos, la rinorrea molesta, el estornudo. ¿Sí? Eso tengan precaución. Pero si lo ves que está haciendo fiebre, está comenzando a ser distrés respiratorio, ok, aunque no te llegue el resultado, ¿qué le damos? Oseltamivir. Lo mando a un centro médico que le hagan la prueba, porque para recetar oseltamivir dentro del seguro tenés que tener la justificación, porque no lo podés recetar así de por sí. Para ustedes sí, porque son de salud, se supone que se han contagiado de influenza, ¿no? Pero no es tan simple. Obviamente, si tenés plata, vas y te lo compras. La idea es promocionar que sea atendido a través del sistema del seguro universal, ¿no? Entonces, hay oseltamivir, pero previa comprobación de las pruebas. Si estás sospechando de COVID, aquí es otra cosa, y estás haciendo insuficiencia respiratoria, aquí lo que hay más evidencia es con el corticoide, dexametasona. Hay con metilprednisolona, pero los artículos que más se han publicado están con dexametasona y no dosis alta. Estamos hablando de 4 miligramos cada 8 horas o 2 miligramos cada 8 horas. No requerimos pulso. Tienen una relación muy importante de disminuir la inflamación. ¿Podemos darle antivirales? Sí. ¿Tiene plata el paciente? ¿Es fácil conseguir? Ok. Voy a darle Remdesivir. Pero ese lo tenés que dar hospitalizado. No se recomienda. Pero se puede. Yo soy estudiante de medicina. Yo lo puedo atender. Sí, pero te puede dar una reacción. ¿Y qué vas a hacer si se te complica el paciente? Nada. Si voy a usar Remdesivir, al hospital. ¿Sí? No, pero prefiero usar Mulpenavir, que es por vía oral. Manacancho ya no hay. Ya Inti no lo trajo porque no hubo mucha aceptación del medio. Entonces, el otro día receté a un colega para no hospitalizarlo con Remdesivir porque no era inmunodeprimido. No pilló en ninguna farmacia Molnupiravir. ¿Sí? Entonces, hay que ver. Ahora, si el paciente se está complicando, es un inmunodeprimido, ok, y tiene plata, vámonos a los monoclonales, ¿no? Me hago traer, aunque sea de Chile, la Argentina, en 4 horas está el avión aquí, y utilizo los monoclonales, por ejemplo, el baricitinib, y hay unos nuevos, ¿no? Y en todos los pacientes, pero ¿cuánto cuesta un Belaminar o un Etesimivar o esto más nuevo? No quiero decirles cuánto cuesta, pero al médico no le importa cuánto cuesta, el médico tiene que saber qué es lo que tiene que dar. Por ahí el paciente tiene un familiar que puede brindarle, tiene un seguro que le puede cubrir. Entonces, recuerden, el paciente que está grave, que está complicado y que me salió COVID positivo y que no está yendo bien y que lo tengo que intubar y que tiene que ir a terapia, ok, probemos, vámonos con los monoclonales. Hay condiciones, no, solo me alcanza, tengo 3.000 bolivianos para cada inyección, compremos Remdesivir, ok, vamos a hacer 14 días, depende. Entonces, hay situaciones que tenemos que tenerla clara. El tema del plasma, no hay mucha evidencia, más es el riesgo, les cuento. Sí, no hay artículos, hoy después de 4 años, los artículos no le dan mucha eficacia, pero de que se ha usado y que todavía se sigue usando. ¿Qué pasa con la ivermectina? Hay nuevos estudios, algunos dicen que sí, otros dicen que no. De pronto se ha peleado que sirve para otras cosas. Se ha hablado mucho a favor y en contra. La colchicina se ha hablado a favor y en contra. Es decir, que han pasado 4 años y no tenemos la receta clave para que, así como digo, influenza le doy oseltamivir. ¿Alguien levantó la mano, creo? Sí, yo doctor, quería hacerle una pregunta, disculpe. Yo vi a varios pacientes con COVID que les daban prednisona. Sí, depende de la confianza que tenga el médico. Pero cuando usted se pone a leer los artículos y va a ver que hay más estudios que le favorecen más a la dexametasona. Ambos son corticoides, ¿no?
La diferencia de la prednisona es que uno es mineralocorticoide y el otro es glucocorticoide, ¿no? El tema no es cuál utilizo, si prednisona, si metilprednisolona, si dexametasona. El tema es cuál es la dosis apropiada. ¿Con qué dosis? No voy a inmunodeprimir al paciente porque nos desesperamos y empezamos con dosis alta. ¿Y qué hacemos? Bloqueamos también la respuesta inflamatoria y de defensa. Entonces, después vienen las úlceras. O sea, ¿cuál es la dosis? Entonces, lo que yo sugiero, por lo que he revisado recientemente, es que utilice el que tenga a mano. Ahora, si tiene suerte de estar en una ciudad como la nuestra, recomiendo que piense en dexametasona más que prednisona, porque estamos hablando de pacientes hospitalizados, ¿sí? A un paciente que está intubado, no tenés prednisona en ampollas, ¿no? Tenés en comprimido, moléela para darle por sonda nasogástrica. ¿Para qué te vas a complicar si tenés una inyección que viene de 4 miligramos o de 0,5 y se la pones en venita? Entonces, depende. Ah, no, que esto es para evitar las secuelas, que ya tiene su grado de fibrosis, para ayudar. Ok, pasemos vía oral. O sea, no hay una fórmula específica. Por eso les decía, ¿estamos con una complicación o estamos en la etapa aguda? ¿En cuál de las fases estamos? ¿En la primera, la segunda, la tercera? ¿Sí? Eso es lo que hay que considerar. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo malo es que no traje reloj y no sé qué hora es. Cuidado que me esté pasando y ustedes tienen clase. ¿Alguien puede decir la hora? Son 9. Oh. Ah, bien. Por eso era Sorry. la pregunta, haciéndome acuerdo. Ok. Entonces, las preguntas anóteselas para la siguiente clase. Empezamos con las dudas que hubieran antes de continuar. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Para de mimir, que pasó?